Bueno, estamos entonces en nuestro seminario de alumnos de doctorado y vamos a tener hoy día a María Violeta Barrera, que nos va a presentar la conservación en el mundo real. Pragmatismo no significa o no es igual a rendirse. Así que, Violeta, te damos la palabra. Muchas gracias por presentar. Gracias a ustedes, profesor. Gracias a todos los que están presentes. Bueno, siguiendo con las discusiones, vamos a ver qué nos presenta el capítulo 24, con el título que ya lo comentó el doctor Bonasich. Y como tema central de este capítulo, se hace un análisis con respecto a todas las acciones de conservación en las distintas, con sus distintos ejemplos a nivel global, versus el conflicto constante, ¿cierto?, que es el desarrollo del ser humano y el desarrollo de las poblaciones, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Por lo tanto, va a ser súper relevante para esta discusión tener en cuenta tres grandes conflictos que se expresan en el artículo y que son conocidos también por todos nosotros. En primer lugar, está la producción de energía, las grandes empresas mineras y el desarrollo de la infraestructura, principalmente la industria inmobiliaria, ¿ya? Y para comenzar a reflexionar sobre este tema, coloco acá un ejemplo que es sobre la situación del acceso a la electricidad que tienen los países africanos. Se dice y se conoce una estadística que en este momento de la historia de la humanidad es la cifra más baja, perdón, es la cifra más alta en el número de familias que tienen acceso a electricidad en África, pero incluso así hay 1.2 billones de personas en África que no tienen acceso a electricidad. Entonces, eso ya nos habla de una necesidad básica del pueblo africano en todas sus distintas culturas con respecto a la gran biodiversidad que ellos presentan, ¿cierto? Que conocemos y que valoramos y que muchos de países también extranjeros están tratando de proteger, pero que sin embargo se contrapone con esta realidad de las personas. Ahora bien, con respecto al primer conflicto que les mencioné, que es el cómo obtener energía, cómo los seres humanos obtenemos energía para realizar todas nuestras actividades, tenemos, ¿cierto?, la que en nuestra actualidad sigue siendo la más utilizada, que es la energía con respecto a los combustibles fósiles. Acá hay un mapa de la zona del sudeste asiático, en donde están representados, bueno, están todas las distintas naciones, ¿cierto? Y al lado izquierdo están las distintas empresas petroleras, que si ven, muchas de ellas no son asiáticas, o sea, no son de Medio Oriente propiamente tal. Vemos a Shell, vemos a China, ¿cierto?, con grandes empresas. Por lo tanto, siempre ha habido un interés del ser humano por tratar de obtener este recurso para tener energía para sus distintas actividades, sea en su propia nación o no. Y por otro lado, desde hace ya más de una década, ¿cierto?, se viene trabajando en la implementación de esta nueva visión para obtener energía desde otros tipos de energía como la eólica, la solar, etcétera, ¿ya? Entonces, para tenerlo en cuenta. El segundo gran conflicto para reflexionar son las grandes empresas mineras. Aquí coloco dos ejemplos, ¿cierto? Estas minas a gran atajo abierto, ya sea en territorios a baja altura o ya en plena cordillera, en donde también se atañe el daño, ¿cierto?, directo e indirecto a los glaciares.
Y generalmente cuando llega esta mega empresa a un territorio nuevo, ¿cierto? Hay gran expectativa de la comunidad por el nivel de trabajo y el nivel de remuneración que va a existir, porque hay que decirlo que es una oferta de trabajo real, aunque es temporal, versus obviamente la realidad del impacto que va a tener a mediano y largo plazo eh, esta minería, ¿cierto?, en la vida de las personas y la salud ecosistémica en esos territorios. Y esta es una pregunta que muchas veces no se hacen las personas, que en cuánto tiempo se van a ver las consecuencias medioambientales, ¿ya? Ese es el segundo gran conflicto. Y acá hay un ejemplo rápido que doy sobre todo el proyecto Pascualama, que desde hace muchos años, ¿cierto?, hay gran conflicto con las comunidades, se tiene registrado a nivel satelital y con otros instrumentos también la progresión del daño en los glaciares. Aquí vemos a la imagen derecha, ¿cierto?, el retroceso de las masas de hielo, que son obviamente impactantes. Y al lado izquierdo una comunidad que se ha organizado, que se ha mantenido unida a través de todos los fallos en tribunales y que ha permitido que este proyecto minero se vea por lo menos paralizado por gran tiempo debido justamente a los impactos negativos que se empezaron a observar. Ahora bien, el tercer gran conflicto entonces, para que lo tengamos presente, es el avance, ¿cierto?, de la población humana y cómo construye sus viviendas. Aquí estamos en la discusión. ¿La inmobiliaria es una necesidad o llega a un punto que es un lujo? En la parte superior está el santuario, el humedal de los Molles, que generó gran controversia en la comunidad, gran rechazo por esta mega construcción de edificios, ¿cierto? Si los ven, están en la misma costanera, ¿cierto?, inmersos en todo el flujo de agua. Y acá abajo hay muchas zonas en Valdivia también, en la zona del sur de nuestro país, en donde vemos estas construcciones también muy cercanas a las humedales, y allá hay un concepto que se utiliza de humedales urbanos, ¿ya? Las personas se han acostumbrado a vivir de alguna manera en estos sitios, teniendo también obviamente sus consecuencias. Entonces, acá hacemos esta reflexión de en qué momento evaluar el impacto, luego de hacer la construcción, o podemos o hay alguna manera de predecir el impacto y tomar decisiones. Entonces, con respecto a este tema, es en lo que se basa el capítulo 24, ¿ya?, de este libro. Aquí nos plantean dos ejemplos, uno en Estados Unidos y uno en el país de Mongolia, con respecto a tomar decisiones antes, durante, ¿cierto?, y después de que se instalan cualquier tipo de inmobiliaria o proyecto que pueda atentar con algún objetivo de conservación o con alguna especie incluso en particular, ¿ya? Y es así que plantean este concepto que está desarrollado por algunas instituciones no gubernamentales también, como Natural Conservancy, que es el desarrollo por diseño o el development by design. ¿Ya? Este concepto es sumamente importante. A mí me gustó mucho poder conocer el concepto y que realmente se ha estado desarrollando a gran escala, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo se describe este concepto? Es identificar proactivamente cuándo el impacto del desarrollo es compatible con las metas de conservación o no, ¿ya? Y para esto, en el capítulo se conversan dos situaciones, en dos lugares sumamente distintos. Uno es la situación que ocurrió con respecto a una especie de faisán, que es sumamente conocido y emblemático en Norteamérica, que es el urogallo salvia, ¿ya? Estas poblaciones de este urogallo estaban con problemas de conservación hace 20 años atrás, estaba considerado vulnerable, y había un gran interés en la zona
centro-occidental de Estados Unidos, para poder implementar y incrementar también la industria petrolera y minera, ¿ya? Pero justamente empezó a haber muchísima presión social porque empezó a salir también en los noticieros, ¿cierto?, en la prensa local, que lo que estaba ocurriendo con estas poblaciones, con la declinación de las poblaciones del urogallo, podría verse mucho más afectado con el crecimiento de la industria petrolera y minera. Por lo tanto, de todo este proceso social, este organismo que les comentó, que presenta este concepto de desarrollo por diseño, fue al lugar, ya a Norteamérica, y empezó a trabajar con la comunidad, con la industria petrolera. También se empezaron a hacer investigaciones sobre la población del urogallo, se empezaron a comparar los sitios donde esta especie anidaba, cómo eran sus migraciones, etc. Y toda esta información incluso llegó al origen de una ONG, y ahí les coloco el link, que se llama Sage Grouse Initiative, con respecto a la conservación de esta especie. Y es muy interesante porque todo el trabajo en conjunto que lograron hacer con el fin de proteger a estas poblaciones, pero a su vez permitir la construcción de la industria petrolera siguiendo ciertos planes específicos para que no hubiese un efecto tan dañino en el urogallo. Esto generó que la especie ahora esté en un estado de casi amenazado. Lograron bajar el estado de amenaza de una especie e incluso se aumentó la población por toda la protección que se le dio, ya fuera por un trabajo comunitario, porque las personas empezaron a entender que convivían con esta especie, ¿cierto? Y a proteger y a trabajar de una manera diferente los campos cultivables, y a su vez también empezaron a aparecer normativas de parte de los estados, ¿cierto?, federales. Por lo tanto, este es uno de los ejemplos en donde se aplicó esta metodología y en donde hay resultados sumamente exitosos. El segundo ejemplo en el que se comenta en el artículo es que ocurre en el país de Mongolia, ¿ya? Este país se conoce por tener vastos ecosistemas de pradera a mucha altitud, ¿cierto? Hay especies también que están muy adaptadas a esas características de ecosistema. Y además se conoce también porque hay un interés muy alto, tanto de las autoridades nacionales como de otros países vecinos, con respecto al avance de la industria petrolera y minera, ¿ya? Principalmente minera. Mongolia tiene una normativa con respecto al arriendo de terrenos para poder extraer recursos minerales. Y de esa manera el gobierno también obtiene recursos, obtiene un capital, ¿ya? Pero fíjense acá que menos del 1% del territorio del país está destinado a este tipo de licencias, y alrededor de un 15% está destinado a la exploración de yacimientos minerales. Pero ¿qué es lo que viene acá? Ellos se dieron cuenta, las autoridades también, y en conjunto con la institución que les nombro, que les propuso implementar este concepto de Development by Design, cómo poder planificar el territorio para así llevar un equilibrio entre la protección de las áreas silvestres, poder aumentar el número de áreas silvestres en la nación, y además poder implementar y poder avanzar con la exploración de sitios de recurso mineral, porque sí o sí es la base económica del país, es uno de los recursos más importantes que tiene Mongolia. Por lo tanto, en el artículo también hay un mapa súper interesante sobre cómo ellos proponen metas, ¿ya? Y cada 5 a 10 años, cómo ir evaluando la progresión de los proyectos mineros, y además se colocan metas en cuanto a los kilómetros cuadrados de áreas silvestres protegidas que ellos pueden ir aumentando en el país, lo cual
y esas metas las han logrado, ¿ya? Este es un mapa del Servicio de Minería de Mongolia, y ellos siempre tienen estos mapas como contrastados, ¿cierto? Tanto del avance de la industria minera como de la relevancia que tienen las áreas silvestres protegidas, que aunque se pueda ver que está fragmentado, son estos parches van en aumento, ¿ya? Y es una gran lección, porque podríamos pensar también que siendo un país en vías de desarrollo, ¿cierto? Las necesidades básicas de su población son más importantes que priorizar acciones de conservación. Y ellos lo han logrado también con gran éxito. Por lo tanto, yo acá concluyo y los invito a reflexionar, ¿cierto?, con estos nuevos abordajes, aplicando esta metodología, en la cual ellos dicen que, a pesar de que es una metodología, ¿cierto?, que tiene pasos a seguir, ellos comentan que el compromiso, ¿ya?, o la voluntad de la comunidad, de todos los actores locales y sociales, va a ser un componente esencial durante todo el proceso. Si este compromiso no existe, ellos mismos plantean que no va a ser posible aplicar la metodología. Esta metodología nos permite que exista un proceso de toma de decisiones y que no ocurra, por ejemplo, las lamentables situaciones que yo les mostré en imágenes, que empezamos a medir el impacto negativo, ¿cierto?, en los ecosistemas, después de que ya están hechos o de que ya hubo pérdida de biodiversidad, ¿ya? Por lo tanto, esta metodología nos da una posibilidad de un conversatorio, un diálogo, y además de una evaluación continua, perdón. Esta evaluación se va a ir dando a medida que se logren las metas que se plantearon, pero en conjunto, ¿ya? Porque van a haber actores que van a estar de acuerdo con el avance, ¿cierto?, de, por ejemplo, la extracción minera, y va a estar la comunidad que quiere proteger, por ejemplo, el humedal, que es de valor turístico, etcétera, ¿ya? Y por último, obviamente, que ya lo hemos mencionado, es la búsqueda de diálogo que debe estar desde todas las partes, ¿ya? Estos 4 atributos para mí componen un nuevo abordaje para poder llevar a cabo y poder de alguna manera sobrevivir a los grandes conflictos que tenemos interiormente, ¿cierto? Como nosotros que nos preocupamos por la conservación y todo, pero realmente cómo llegar a hacerlo concreto, ¿cierto? Y de qué manera lograrlo. Y finalmente en el artículo, que lo encontré muy interesante también, hay 5 preguntas clave que expresa la metodología, que propone que cada plan de conservación en su proceso de implementación y de planificación se tendrían que hacer e intentar responder estas 5 preguntas, y las voy a ir leyendo. La primera dice: ¿qué recursos y funciones dentro del paisaje son críticos para la mantención de la salud de la biodiversidad, tanto como la demanda de servicios ecosistémicos para la gente? ¿Y cuántos de estos recursos y hábitat y qué tipo de configuración espacial son obligatorios? ¿Ya? Cada uno en su distinta experiencia, los que estamos acá en esta discusión, podemos ir pensando si estas preguntas, de qué manera se pueden abordar, en qué tiempo, ¿cierto? Y también si es que hay ejemplos en nuestro país que podamos compartir. La segunda dice: ¿cuál es el nivel de desarrollo que causa pérdida irreversible de biodiversidad? La tercera dice: ¿podemos desarrollarnos sin generar impacto negativo y de qué manera lograrlo? ¿Cómo hacemos un seguimiento de las ganancias y pérdidas locales de una manera que garantice que ningún objeto de conservación termine con una pérdida neta en todo el paisaje? Y por último, y creo que es la que más me moviliza a mí misma, es que asumiendo un buen plan de conservación y basado en esta metodología, ¿cómo incentivar efectivamente a gobiernos y autoridades para seguir estos planes? Y para terminar, una reflexión que
la encontré también en las Naciones Unidas, en todo este planteamiento de las metas para un desarrollo sustentable. Eh, Ellos se proponen como meta, ¿cierto?, que debiésemos lograr un mundo donde todas las personas sean alimentadas, estén saludables, tengan un empleo y educación y sean empoderadas, y que todo este proceso no se lleve a cabo a expensas, ¿cierto?, de una amenaza a la vida en esta tierra, ¿sí? Ese sería como un corolario para esta reflexión de hoy. Muchas gracias y todos los comentarios son bienvenidos.